7 espíritus. Vamos a empezar ahora a compartir la pantalla y al momento tenemos nosotros nuestra presentación, ¿no? Y vamos a irnos, quisiera llevarles justamente acá a un candelabro que es hecho de manera esquemática. Muy bien, aquí. Entonces, si ustedes notan, hemos iniciado, hemos iniciado con el espíritu de sabiduría e inteligencia, ¿correcto? De comienzo, claro. Lo muy importante es el espíritu de Jehová. Y luego habíamos continuado con el espíritu de consejo, porque cada uno de estos es un par, ¿sí? Y el espíritu de conocimiento y el espíritu de Jehová, que sería el día de hoy. Este espíritu, si ustedes notan, es un nivel de relación con Dios. ¿Cómo nos relacionamos con el Creador? Mientras que el día de ayer habíamos estudiado el nivel de relación práctico. Y antes habíamos estudiado el nivel de relación intelectual. Vamos a estudiar entonces el nivel de relación con Dios, que es el espíritu de conocimiento e inteligencia. Como siempre, hemos estado guiándonos en Isaías capítulo 11 y el versículo 2. Si ustedes se dan cuenta, siempre es espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Muy bien. Si es un nivel de relación con Dios, ahí tenemos esta última parte, espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Vamos a comenzar de esta manera. Quisiera llevarles a la Santa Escritura. Y en el libro de Pedro, en el primer libro de la epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y mientras encontramos, quisiera decirles que si ustedes se dan cuenta que son como brazos cada uno de ellos, por eso es lo que está representado con el candelabro, que el candelabro estaba en la mano, entrando en el lugar santo a mano izquierda. Y este candelabro es la luz, ¿no? Y Jesús es la luz del mundo, y usted es la luz del mundo. El versículo 2 de Primera de Pedro dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ustedes son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. De esa manera son elegidos, hermanos. Pongamos atención en este versículo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Como un saludo para el día de hoy en la mañana. Volvamos a darnos cuenta en este verso que tenemos muchas perlas. Dice que el ser humano, o usted y yo, somos elegidos según la presencia de Dios Padre en nuestras vidas, la presencia de Dios Padre en la vida nuestra, en santificación del Espíritu. Que el Dios Padre en nuestras vidas nos ayuda a santificar nuestro espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo y ser perdonados con la sangre de Jesucristo, porque su muerte nos dio perdón en la cruz. Gracia y paz o sean multiplicadas. Recién ahí, hermanos, vamos a tener gracia, sí,
felicidad y paz. En el Éxodo, capítulo 35, versículo 31, vamos a ver. Dios nos ha dado muchas cosas al ser humano. Éxodo capítulo 35, 31. Miremos lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Éxodo capítulo 35. El verso 31 dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿A quién? Miren, en el versículo 30 está hablando de esta manera, que ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dios está llenando a las personas de esta manera. Vamos a Primera de Corintios. Si usted le dio el Señor mucho de esto, vamos a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Y en el versículo 8 nos habla de esta manera, porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento por el mismo Espíritu. Queridos, cuando usted está en el conocimiento de Dios, ¿sí? Y Dios está viviendo en usted en una relación, por eso es lo que es el nivel de relación con Dios, un nivel relacional con lo sagrado, con lo divino. Entonces, usted tiene una palabra de conocimiento por el mismo Espíritu. En Salmos 139, versículo 6, nos dice de esta manera. Vamos a Salmos 139 y versículo 6. Estamos llegando. Muy bien. Dice de esta manera. Tal conocimiento es muy maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pero ¿de qué conocimiento está hablando? Si nos regresamos nosotros al versículo 1, dice, oh tú Jehová, me has examinado y conocido. Ojo, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi andar, mi acostarme has rodeado, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es muy maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hermano, aquí dice que el conocimiento de Jehová, que es sobre todas las cosas, porque Él es un Dios omnisciente, ¿sí? Omnisapiente. Él todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve. Ese conocimiento es lo que no lo podemos entender. Pero, ¿saben algo? Vamos a Isaías 11, perdón, a Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos capítulo 11 y versículo 33. Y aquí nos va a dar de esta manera Dios de la misericordia y verdad con nosotros, ¿no? 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios nos ha dado a nosotros mucha palabra para comprender. Solamente esta Biblia que tenemos aquí, que tiene como quizás unas 800, 900 páginas, ¿sí? O quizás 1000 páginas, dependiendo la Biblia donde usted esté manejando. Pero aquí tenemos una cantidad de conocimiento que aquí mismo no logramos entender.
El conocimiento de Dios es infinito. Pero si usted comienza a estudiar la Santa Escritura a diario, va a encontrar mucho conocimiento y va a poder comprender con qué espíritu viene la persona a hablar con usted. Va a comprender si usted está bien o si está mal, porque insondables son los juicios de Dios y el conocimiento. Nosotros debemos darnos cuenta que hay una profundidad de las riquezas de Dios, y Dios a nosotros nos permite que podamos, con ese conocimiento, actuar y vivir en la vida. Por eso es que hay que vivir en el Espíritu. En Proverbios 22:12. Vamos al libro de Proverbios 22:12. Después del libro de Salmos encontramos Proverbios capítulo 22 y el versículo 12. Vamos siguiendo la lectura, por favor, ustedes con sus Biblias. Sí, es muy bueno que ustedes lo tengan, no solamente que escuchen. El versículo 12 dice: los ojos de Jehová preservan el conocimiento. O sea, guardan el conocimiento, cuidan el conocimiento. Mas él trastorna las palabras de los perversos. El conocimiento tiene que ver muchísimo con el pecado, tal vez. Recuerden que Eva quiso conocer el bien y el mal. Entonces dice que los ojos de Jehová preservan el conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? Veamos acá lo que nos dicen de esta manera. En Oseas 4:1. Oseas capítulo 4, versículo 1. Justamente después de Daniel se encuentra el libro de Oseas. Y en el capítulo 4 y el verso 1 dice de esta manera: oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. El conocimiento tiene que ver con Dios. No hay conocimiento de Dios, porque Dios contiende contra los que no tienen conocimiento de Dios aquí en la tierra. Y en Isaías 11:9, perdón, que habíamos leído minutos antes, dice: no harán mal, perdón, así 11:9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Si la tierra será llena del conocimiento de Jehová, quiere decir que alguien está alumbrando con el conocimiento. Y ese es el ángel de Apocalipsis 18. Vamos un ratito en este momento a Apocalipsis 18. Dice, versículo 1, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y aquí en Isaías 11:9 dice, y la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y el conocimiento de Jehová es su gloria, ¿no? Como las aguas cubren el mar. En Juan 17:3, en el libro de Juan 17:3, dice de esta manera: el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna tiene que ver con conocer al Dios verdadero y a Jesucristo. El conocimiento de Dios, del Altísimo, va a ser muy importante, porque esto nos va a llevar a nosotros a su temor. Por eso es que este espíritu de conocimiento y de temor de Jehová están íntimamente relacionadas con lo que es la cercanía a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Vamos a quitar ahora de la pantalla aquí
y colocaremos una explicación del espíritu de profecía. Permítame buscarlos aquí. En la aplicación tenemos de la siguiente manera. En el libro Consejos para Maestros, en la página 45 y el párrafo 1, dice de la siguiente manera. Consejo para Maestros, página 45, el párrafo 1. Nos habla de esta manera. Justamente aquí. De Juan 17:3 habla. Quizás nos vamos al párrafo anterior. Dios no quiere que en ningún sentido quedemos rezagados en la obra educativa. Nuestros colegios debieran estar muy adelante en la vanguardia de la más elevada clase de educación. Aquí dice la más elevada clase de educación. ¿Correcto? En la vanguardia. Si no tenemos escuelas para nuestros jóvenes, ellos asistirán a otros seminarios y colegios, donde se verán expuestos a los sentimientos de los incrédulos y a cavilaciones y a dudas acerca de la inspiración de la Biblia. Porque nuestras instituciones son demasiado costosas, muy caras, y no puede entrar el hermano adventista, generalmente. Muy poquitos adventistas. No sé si ocurre en sus países, pero acá en mi país, la mayoría de instituciones adventistas son muy costosas. Si no tenemos escuelas para nuestros jóvenes, ellos asistirán a otros seminarios y colegios donde se verán expuestos a los sentimientos de los incrédulos y a cavilaciones y dudas acerca de la inspiración de la Biblia. Se habla mucho de la educación superior y muchos suponen que ella consiste enteramente en la enseñanza de la ciencia. Eso es lo que suponen, ¿no? Dice aquí, muchos suponen que la educación en nuestras instituciones solamente es eso, pero no estamos nosotros haciendo nada, hermanos, si es solamente eso. Pero ese no es todo. La más alta educación incluye el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál es la más alta educación? El conocimiento de la palabra de Dios. Acá la vamos a poner con amarillo. Y está comprendida en las palabras que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Continuamos hablando aquí, leyendo. La más alta educación es la que imparte un conocimiento y una disciplina que conducen a un mejor desarrollo del carácter. Esa es la más alta educación. Y cuando le conducen en un conocimiento y una disciplina y el desarrollo del carácter, prepara al alma para aquella vida que se mide con la vida de Dios. ¿Cuál es la vida de Dios? Bueno, Mateo capítulo 5, el versículo 48 dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Solamente si nosotros lleváramos la Biblia a las aulas en nuestras instituciones adventistas, si lleváramos el conocimiento del Eterno allá a las aulas. En nuestros cálculos no debe perderse de vista la eternidad. La más alta educación es la que enseña a nuestros niños y jóvenes la ciencia del cristianismo. ¿Qué ciencia debe enseñarse? La ciencia del cristianismo, la que les da un conocimiento, y aquí está justamente, experimental de los caminos de Dios. Ahí van a experimentar a los caminos de Dios y les imparte las lecciones que Cristo dio a sus discípulos acerca del carácter paternal de Dios. Aquí quiero mostrarles algo más. Miren, en 2 de Corintios capítulo 2, por eso nos habla aquí, en 2 de Corintios capítulo 2, vamos acá, 2 de Corintios capítulo 2, y el versículo 14 y 15.
Si usted, hermano educador, hermano profesor, no está haciendo esto con los niños y siguiendo solamente a, a los reglamentos del Ministerio de Educación de su país, tenga cuidado, porque no está haciendo la obra que Dios quiere. Bien, 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice de la siguiente manera. Él dice, voy a leerles 14 y 15. Mas gracias a Dios, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo y manifiesta la fragancia de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Cristo es el que manifiesta la fragancia de su conocimiento por nosotros en todo lugar. ¿Para qué Dios? ¿Por qué? Para Dios somos de Cristo, grata fragancia en los que son salvos y en los que se pierden. A estos, ciertamente, en los que se pierden, olor de muerte para muerte, y a aquellos, fragancia de vida para vida. Así es que, si usted no está haciendo solamente impartiendo literatura, matemáticas, allí, las enseñanzas de ciencia, no está en la más alta educación. La más alta educación incluye en el conocimiento de la palabra de Dios, y esta es la que da el conocimiento y una disciplina que conducen a un mejor desarrollo del carácter. Por eso es lo que dice que te conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado, porque esta es la vida eterna. Hasta ahí está bien comprendido, hermanos. Quiero llevarles aquí a un consejo en Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Colosenses, justamente después de Filipenses, ¿eh? Está allí Tesalonicenses, perdón, se me pasó. Sí, antes de Tesalonicenses, perdón. Está Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. De esta manera leemos. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Debemos que pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevándole fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros no tenemos solamente que dejar esto para la iglesia. No, esto es para nuestra vida diaria. El conocimiento, el mayor conocimiento, es la más alta educación. Quiero llevarles aquí a un librito nuevamente. Es el mismo consejo para maestros. Y en la página 14, el párrafo 1, vamos a leer de la siguiente declaración que aquí nos hace. Así, el llamado árbol de conocimiento ha llegado a ser un instrumento de muerte. Satanás ha entretejido arteramente sus dogmas, sus teorías falsas, con las instrucciones dadas. Desde el árbol del conocimiento, del bien y del mal, ¿no? Recuerden esto, enuncia las adulaciones más halagüeñas respecto de la educación superior. Aquí apareció algo interesante, ¿se dieron cuenta? Dice, desde el árbol del conocimiento, enuncia las adulaciones más halagüeñas respecto de la educación superior. Hijo, usted tiene que estudiar para que sea un médico, un ingeniero. No, ese no es el conocimiento. El conocimiento principal es que conozcan a Dios y a Jesucristo. Y de allí usted puede ser un médico, pero siendo un médico, que no le guste que le llamen médico o doctor o ingeniero o arquitecto. Que le guste que le llamen hermano en Cristo. Esa es la diferencia, hermanos. Por eso dice, desde el árbol del conocimiento
Aquí está. Y vamos a poner hasta aquí y señalado con rojo. Enuncia las adulaciones más halagüeñas. Qué hermoso que le llamen doctor. Y no quiere salirse de ahí, sino del doctor. Y la persona que trabaja en casa para ustedes, la mucama en algunos lugares o la señora que ayuda acá en la casa, les gusta que les digan ingeniero, el ingeniero o el doctor, ¿no? No, por favor. Esas son las adulaciones más halagüeñas. Miles participan del fruto de este árbol, pero significa muerte para ellos. Cristo dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Estáis dedicado a los talentos que os confió el cielo en conseguir una educación que Dios declara insensata? Es lo que dice. Por eso, porque estáis dedicando los talentos que os confió el cielo en conseguir una educación que Dios declara insensata. Quiero llevarles a Isaías 55:2, tal como el texto lo dice aquí. Isaías capítulo 55, versículo 2. Y tuve alguna vez la oportunidad, asimismo en una madrugada, bueno, en unas 2 madrugadas creo, o 3, de estudiar, de ir estudiando este capítulo. Y en el versículo 2 yo me quedé asombrado por lo que había encontrado. El versículo 2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no es, en lo que no satisface? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y aquí dice, en consejos, se me perdió, CMC, permítanme por favor. Y aquí tengo algo que parece que se me confundió. Tengan paciencia en estos minutos. Sí. Bien. No. El siguiente texto dice, en la mente de todo estudiante, ¿qué cosa debe pasar? Debe grabarse el pensamiento de que la educación es un fracaso. ¿Cómo dijo? Sí, repito. En la mente de todo estudiante debe grabarse el pensamiento de que la educación es un fracaso, a menos que el entendimiento haya aprendido a asimilar las verdades de la revelación divina y a menos que el corazón acepte las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Si usted enseña solamente literatura o cosas como matemáticas, cualquier tipo de conocimiento aquí, terrestre, y no enseña lo otro, es un fracaso, hermano. ¿Sí? El estudiante que en lugar de los amplios principios de la palabra de Dios acepte ideas comunes y permita que su atención y tiempo sean absorbidos por asuntos triviales y comunes, verá que su mente se atrofia y debilita. Perderá la facultad de crecer. Debe enseñarse a la mente a comprender las verdades importantes que conciernen a la vida eterna. Debe enseñarse esto a la mente, a comprender las verdades importantes que conciernen para la vida eterna. Queridos, tuve la oportunidad de estudiar yo en una institución adventista hace muchos años atrás. Y hace muchos años atrás, aproximadamente son unos 34, 35 años, si no estoy mal. Y allí nos enseñaban a nosotros historia con el conflicto de los siglos. Sí, como ustedes lo escucharon. Enseñaron historia con el conflicto de los siglos. Nos enseñaban a nosotros literatura con el camino a Cristo. Y también yo veía que en otros cursos les enseñaban literatura con el deseado de todas las gentes. Teníamos una asignatura en la mañana que se llamaba religión. Y ¿saben qué? Eso nos ha enseñado
y hemos aprendido bastante para ahora. Actualmente se ha dejado de hacer eso, porque más bien se está llenando de otro conocimiento y no del conocimiento de Dios. ¿Sí? El eslogan de la educación dice educar para esta vida y la eternidad, pero están educando quizás solamente para esta vida. Queridos, la eternidad se está olvidando. Y dice aquí que la vida eterna es que te conozcan a ti y al Dios verdadero, a Jesús y al Dios verdadero. Nosotros queremos instruir para vida eterna a las personas. Así es. Y nuestras instituciones son para eso, para instruir para la vida eterna. Eso es en cuanto al conocimiento de Jehová. En Consejos para Ministros, voy a llevarles a la página 64, ¿sí? Y el párrafo 4. Ahora vamos a ir a la página 64 y el párrafo 4. Dice de esta manera. Dios es la fuente de toda sabiduría. Él es infinitamente sabio, justo y bueno. Aparte de Cristo, los hombres más sabios no pueden comprenderle. Aparte de Cristo. No pueden comprender a Dios, sino solamente Cristo puede comprender. Pueden profesar ser sabios, pueden gloriarse por sus adquisiciones, pero el simple conocimiento intelectual, ojo, el simple conocimiento intelectual, aparte de las grandes verdades que se encuentran en Cristo, y aquí lo voy a dejar, el simple, aparte de las grandes verdades que se concentran en Cristo, es como nada. Por eso que dice en Jeremías 9, 23, 24, no se alabe el sabio en su sabiduría, mas alabes en esto, en el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, dice Jehová, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Muy bien, entonces poseamos el espíritu de conocimiento, y conocerle a Dios y conocerle al Señor Jesús. Y el otro que está relacionado es el temor. Y bueno, quiero llevarles al Salmos. Aquí, mientras tanto, que ustedes buscan Salmos capítulo 34, versículo 11. Salmos capítulo 4. Quiero llevarles acá, asimismo, en consejos. Aquí en consejos para maestros hay muchísimo. La página 160 y el párrafo 3. Mientras tanto, les pongo aquí. Y aquí está. Pueden irlo leyendo los que no han buscado en su Biblia. Pero aquí en el libro de Salmos, capítulo 34, dice de esta manera, de esta siguiente manera. Y el versículo 11, ¿no? Bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Ese como un saludo para comenzar a explicar el temor de Jehová. Así dice. El temor de Jehová os enseñaré. Mucho. Dice de esta manera. Cuando los niños aún son muy tiernos, se les debe enseñar a leer, a escribir, a comprender los números y a llevar sus propias cuentas. Pueden avanzar paso a paso en este conocimiento, los niños. Pero, ante todo, debe enseñárseles ¿qué cosa? Que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ante todo hay que enseñarles eso. Debe educárselos renglón tras renglón, o sea, con la Santa Escritura, precepto tras precepto, tal como lo dicen en este mismo libro de Isaías, un poco de aquí, un poco de allá. Pero el único blanco del maestro debe ser educarlos para que conozcan a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió. Entonces hay que enseñárseles que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Lo mismo que nos dice aquí en Salmos 111, 9. ¿Correcto? Vamos a leerlos ahí. Salmos 111, versículo 10. Y es exactamente lo que dice en el libro de Proverbios. Salmo 111,
y el versículo 10. Y encontramos esta siguiente expresión. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y continúa diciendo, buen entendimiento tienen todos los que ponen por obra sus mandamientos. Su loor permanece para siempre, su respeto permanece para siempre. Cuando ponen por obra sus mandamientos, porque el sabio es el que teme a Jehová. Y de esta manera tienen buen entendimiento los que ponen por obra sus mandamientos. Aquí en la conducción del niño, quiero llevarles a ustedes a la conducción del niño. Y nos vamos a llegar a la página 465. Y en el párrafo 1 dice de esta manera la sierva del Señor. Fortalézcase a los hijos para pruebas futuras. Está como un subtítulo. Padres, formulaos la solemne pregunta. ¿Hemos educado a nuestros hijos para que se sometan a la autoridad paterna y así preparen para obedecer a Dios, para amarlo, para mantener su ley como norma suprema de conducta y de vida? Eso les dejo solamente esta pregunta para ustedes. ¿Hemos educado a nuestros hijos para que se sometan a la autoridad paterna y así se preparen estos niños para obedecer a Dios, para amarlo y mantener su ley como norma suprema de conducta y de vida? Acá hay otra pregunta. ¿Los hemos educado para que sean misioneros para Cristo? ¿O los hemos educado para sean misioneros del Nintendo, misioneros de cualquier cosa menos de Cristo? Para que conduzcan haciendo el bien. Padres creyentes, vuestros hijos tendrán que luchar batallas decisivas para el Señor en el día del conflicto, y al paso que ganen victorias para el príncipe de paz, al paso que ganen victorias para el príncipe de paz, este es el príncipe Emmanuel, Dios con nosotros, el Señor Jesús, pueden ganar triunfos para sí mismos. Pero si no han sido criados, estos chicos no han sido criados en el temor de Jehová, o sea, en esa enseñanza de que guarden los mandamientos en el temor de Jehová, si no tienen un conocimiento de Cristo ni una relación con el cielo, no tendrán poder moral. Ojo, estos niños no van a tener poder moral. Y se rendirán ante las potencias terrenales. Enseguida ahí le dicen, vamos para acá los amigos. Sí, vamos para allá. Mamá me dice que no, pero vamos nomás para allá. Dice así, no tendrán un poder moral y se rendirán ante las potencias terrenales que han pretendido exaltarse por encima de Dios del cielo al establecer un espurio día de reposo para ocupar el lugar del sábado de Jehová. Por eso que nuestros chicos están yendo. Hermanos, dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre y él andaba en el temor de Jehová porque denunciaba el pecado. ¿Sí? Así es, hermanos. Y a nuestros hijos habíamos explicado de que tenemos también que educarlos desde el vientre, llenarlos del Espíritu Santo desde el vientre. Y ahí está la responsabilidad de la madre. Comer como Dios enseña, obedecer como Dios manda. Y allí el niño va a ser también bendecido con el Espíritu de Dios, con el espíritu de temor de Jehová, espíritu de conocimiento. Hermanas y hermanos, cuánto mal hemos hecho como nosotros como padres a nuestros hijos. Y eso lo repito mañana tras mañana, vez tras vez, lo repito muchas veces. Lo hago. Vamos a Jeremías 32, versículo 40. Jeremías, capítulo 32, versículo 40. Y vamos a entender algo más aquí. Jeremías, capítulo 32, versículo 40. No dice que el pueblo de Dios en los últimos días, o sea,
El mensaje del primer ángel manda a decir, temed a Dios y dadle gloria. Mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14:7. Dice de esta manera en Jeremías capítulo 32, verso 40. De esta manera. Y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien. No me doy la vuelta, dice, hacia atrás para hacerles el bien. Dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Pondré mi temor en el corazón de ellos, de las personas, para que las personas no se aparten de él. Saben, el temor realmente, queridos hermanos, es la obediencia a la ley de Dios. Es ser obedientes. El ángel de Apocalipsis 14, versículo 7, manda a decir que teman a Dios. El discurso de todo esto, dice en Eclesiastés capítulo 12, 7. Vamos a leer. Eclesiastés capítulo 12, 7. Dice de la siguiente manera, el último capítulo. Dice de esta forma. 12:13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Recordemos nosotros en Génesis capítulo 22, versículo 12, que allí Abraham estaba queriendo sacrificar a su hijo por mandato divino. Y el ángel de Jehová se apareció allí y dijo, no hagas daño al muchacho porque ya sé que conoce, que temes a Jehová. Y temer a Jehová es obedecerle. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Miren, si nosotros no enseñamos a temer a Jehová, ¿qué mensaje van a enseñar las personas? Nuestros hijos. Bueno, nosotros mismos. Miren, dice, ahora pues Israel, versículo 12 de Deuteronomio 10. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Dice, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. Queridos, el pueblo de Dios está guardando los mandamientos. El pueblo de Dios está guardando su pacto, su ley. Perdón. Así vamos a hacer para volver a poner esto. El pueblo de Dios hace esto. Por eso es que hay que enseñar el conocimiento a los chicos en el temor de Jehová. ¿Para qué? Para que los jóvenes tengan esta parte en los eventos finales de explicar a las demás personas la santa ley de Dios y su carácter. Porque la ley de Dios es su carácter. Es el carácter de Dios y el carácter de Dios es inmutable. De esa misma manera, es el carácter de nosotros que debería ser inmutable. Perdón. Allí estamos en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y me sorprendió muchísimo este pasaje cuando lo había leído. Hebreos capítulo 5 y el versículo 7. Vamos a llegar acá. Miren, dice que hay aquí habla acerca del Señor Jesús, el cual
Dice, hablando de Melquisedec, ¿no? De Melquisedec, porque en Hebreos capítulo 5 habla de Melquisedec, y Melquisedec sabemos que es el mismo Jesús, ¿no? El cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que se podría librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Fue oído por su temor reverente. O sea que Jesús fue oído porque temía a Jehová y un temor reverente, un temor de respeto, un temor de darle gloria a Dios también. Quiero que nos fijemos en algo. El temor reverente. Vamos a Isaías capítulo 59, versículos 1-2. Porque Jesús nunca tuvo ningún pecado. Y al no tener ningún pecado, pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y saben que si es que Jesús no cometió ningún pecado, miren lo que pasa acá. Si dice de esta manera que fue oído Jesús por su temor reverente, en Isaías capítulo 59, el versículo 1 y 2, dice de esta manera acá en la Santa Escritura. Observemos y pongamos atención a estos versículos. Porque aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero el Señor Jesucristo sí le oía, porque él era temeroso de Dios y reverente. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Porque cuando nosotros pisoteamos la ley de Dios, Dios no nos puede oír, no nos va a escuchar, al menos si somos conocedores de la ley. Quizás los que no son conocedores de la ley, a ellos sí les va a, porque no son conocedores de la ley, pero nosotros somos conocedores de la ley. En Proverbios capítulo 10, versículo 27, habla de esta manera, para ir cerrando ya esta parte. Proverbios capítulo 10, versículo 17. Perdón, versículo 27. Aquí hay una promesa. En Proverbios capítulo 10, versículo 37. Bien, se me confundió un poquito. Ya, aquí estamos, ahora sí. Muy bien. Este versículo 27 dice, el temor de Jehová aumentará los días a las personas. Vamos a tener más vida. ¿Cuál es el mandamiento con promesa en la Biblia? El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida se alarguen. No tiene que ver mucho con la ley de los 10 mandamientos. Claro, hermanos, definitivamente. Y a usted, hermano, que usted no cree que la ley de Dios se la debe guardar, pues es hora de que le comience a guardar, porque este es el espíritu de temor de Jehová. El temor de Jehová aumentará los días de su vida y de permanencia aquí. Proverbios 8:13 dice de esta manera, el versículo 13, el temor de Jehová, ¿qué cosa? Es aborrecer el pecado, es aborrecer el mal. Se dan cuenta que está relacionado íntimamente con los mandamientos. El ángel que va por el medio del cielo dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora, nosotros sabemos que ha llegado el juicio de Jehová, que estamos en el juicio, viviendo en el juicio. No es hora que levantemos también nosotros nuestra voz y decir, obedezcan a Dios en sus mandamientos. ¿Les parecería muy bien a ustedes? Para esto debemos que dar un buen conocimiento a nuestros hijos, ayudarles en esto. Queridos, el Espíritu Santo va a guiarles a toda verdad y el Espíritu de Dios que reposa en ustedes
va a sacudir con todas estas verdades que hemos estado estudiando todas estas mañanas. Dios nos ha dado esta palabra y ahora solamente falta en que usted la obedezca para glorificar el nombre de Dios. De esta manera, con su ejemplo, predicar en la última batalla decisiva de esta vida. Que Dios les bendiga, hermanos.